oramos al Señor, pero antes leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 38. Aprovechando que está de pie, podríamos hacerlo. Mientras usted lo busca, comentarle creo que fue en el año 99 o 2000, si no me equivoco, en la conferencia anual de las Asambleas de Dios, donde su pastor me dijo: vos deberías estar en ese grupo, cuando presentaron a los misioneros en aquel entonces. Y yo me quedé y le digo, algún día yo voy a estar ahí. Nunca estuve ahí. Yo soy un misionero, lo digo así sin pena, frustrado, porque el Señor nunca me permitió salir al campo, por lo menos no de manera permanente. Sí me ha permitido hacer algunas incursiones ya bajo otro contexto, pero el Señor ha ido como confirmando, y en algún momento me dijo: es que yo tenía esto contigo. Tuve en mis manos la documentación 2 veces, una vez la llené completa, pero nunca pude entregarla, porque el Señor siempre me detuvo con un cargo, con una responsabilidad local o nacional. Así que, hermanos, fue hasta que en un presbiterio general me nombraron como presidente de misiones, que yo dije: ok, ya entendí cuál es mi parte en la labor misionera. Así que misioneros somos todos, pero no necesariamente todos vamos al campo, sino que cada uno hace su parte desde la trinchera que le corresponde trabajar. Marcos capítulo 1, versículo 38, dice la palabra: y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Oremos al Señor. Padre, esta noche te doy gracias por lo que has permitido durante todo este día. Gracias, Señor, porque yo no dudo que desde la mañana tú has puesto el sentir en los corazones y en la vida, Señor, por estar en este lugar. Dios, porque tú tienes algo, porque tú tienes una palabra, porque tú tienes, Señor, un consejo, porque tú tienes, Señor, aquel impacto que tú quieres hacer con una vida. Dios, te pido ahora que vamos a meditar en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tomando, Señor, el control de todas las cosas. Controla el ambiente, controla, Señor, las mentes, los corazones, y permite que en esta noche tu palabra pueda penetrar hondo en nuestro corazón. Bendíganos, Señor, y háblenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando he tenido más de una ocasión la oportunidad de estar acompañando algunos de los proyectos que tenemos en distintas partes, he podido escuchar siempre expresiones de parte de nuestros misioneros o incluso de los pastores locales, expresiones como esta: envíennos más misioneros. Ayúdennos, por favor. Gracias por enviar a esta familia. Gracias porque un país que es tan pequeño geográficamente ha impactado tantas latitudes del mundo. El último lugar donde pude estar fue justo donde el hermano Ademir López. Hace alrededor de un mes regresamos. Y al recorrer algunos de los lugares, que estuvimos solo en la parte de la costa prácticamente, y ver la necesidad tan grande,
la falta de obreros que hay en el campo, cuando veo a una familia que son 5, papá, mamá, Elisa y los 2 chicos, que todos están involucrados. Fuimos a una escuela, a un colegio, y bueno, les llevamos una galletita, les llevamos una bebida, y esos niños saltaban de emoción como si fuera la mejor celebración de su vida, la que se les iba a llevar a cabo, porque nos vieron entrar y nos vieron llevar algo para ellos. Pasamos aula por aula hablándoles acerca de la parábola de la oveja perdida y del amor que Dios tiene para ellos. Y había niños increíblemente llorando, que se les dijese que hay alguien que les amó tanto que envió desde el cielo a morir a su hijo para salvarles. Sorprendente fue para mí, me ministró tanto. El día siguiente entramos a un supermercado, una tienda, y habían 2 niñas como al fondo de este templo, así en un pasillo, y corrieron, literalmente corrieron las 2 niñas. Detrás venía su mamá, una mujer vestida con ropa musulmana, corriendo detrás de las niñas, porque las niñas nos vieron y corrieron para donde nosotros estábamos y nos abrazaron. Ellas hablaban en su propio, creo que francés, pero me dice Ademir, mira, ¿ves cómo se marcan vidas? ¿Ves cómo el mensaje del Señor hace que una vida pueda ser transformada? Estas niñas estuvieron ayer seguramente en esa clase, en una de esas clases, y escucharon cuando compartiste la historia de la oveja perdida. Fue tan estimulante, tanta administración para mí, poderle ver correr hacia mí, diciéndome en su propio dialecto o en su propio idioma que estaban contentas de vernos. Jesús ve la necesidad humana de forma global. Nosotros a veces vemos la necesidad humana de manera local, a veces ni siquiera local, pero en nuestro propio oikos, en nuestro propio entorno pequeñito. Y estamos tan preocupados, tan angustiados por nuestras propias necesidades y por desarrollar o crecer en nuestra economía y haciendo esto y aquello, pensando que eso es lo más importante por lo que debemos luchar en la vida. Pero al ver estos escenarios y al ver que Dios mira a toda la humanidad con ojos de amor y de ternura, que ve a la humanidad como un todo necesitado de igual manera, no importa el color de la piel, no importa la condición económica, social o académica, sino sencillamente almas que necesitan de Él y que no tienen no hay otra oportunidad más que encontrarse con Él para poder ser salvos. Hay una imagen, usted la puede googlear, en donde usted puede ver de noche cómo se diferencia la ciudad capital de Corea del Sur y la ciudad capital de Corea del Norte. De noche Corea del Sur se ve como si fuera un farol encendido, pero Corea del Norte, Pyongyang, la capital, se ve nada, se ve oscuro, cuantas lucitas. Esa toma aérea desde satélite seguramente. Usted puede buscarla y va a ver eso. Hay lugares que tienen mucha luz, que hay muchos cristianos, que hay muchas iglesias, que hay muchos predicadores, que hay muchas personas que están hablando del Señor,
que hay radios cristianas, que hay televisión cristiana, que hay iglesias compitiendo con las pupuserías. A veces hay más iglesias en una cuadra que pupuserías en nuestro país. Hay mucha luz, pero estamos localizando esa luz o poniendo esa luz tan local que nos estamos olvidando que hay lugares que están a oscuras totalmente. Que hay lugares que necesitan que se les lleve luz. Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos. En ese contexto de ese capítulo de Marcos, encontramos, hermanos, milagros que habían sucedido en toda esa región de Galilea, ¿verdad? En Capernaum había habido un hombre que tenía un espíritu inmundo, había sido liberado. Jesús había sanado a la suegra de Pedro en Capernaum. Habían sido muchos sanados al ponerse el sol. Jesús había recorrido prácticamente las aldeas alrededor del lago de Galilea. Jesús había sanado leprosos. En un solo capítulo usted encuentra una serie de cosas que estaban pasando en Galilea. Pero Él dice, es ahora que vamos a ir a los lugares vecinos. Es ahora que vamos a hacer la obra misionera. Es nuestro tiempo para hacer la obra en otras latitudes. No significa que vamos a descuidar, no significa que no vamos a proyectarnos localmente, pero significa que hemos llegado a tener tal desarrollo que podemos llevar a otros. Que Dios nos ha bendecido tanto localmente que ahora es el tiempo para que lo que hemos recibido de gracia también lo demos por gracia. Las provincias vecinas, Judea, Samaria, está Galilea, Samaria y Judea, Perea al otro lado, al lado derecho. Había necesidad de ir. Y Jesús dice, vamos a ir a los pueblos vecinos, vamos a llevar el mensaje también allá. ¿Sabe que en el capítulo 4 de Juan, cuando se da ese encuentro con la mujer samaritana, dice que le era necesario pasar por ahí? Le era necesario pasar por Samaria, aunque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Aunque para un judío acercarse a un samaritano era casi una situación denigrante. Aunque los samaritanos decían, bueno, es que esos judíos, esos galileos son demasiado alzados, demasiado espirituales y no se llevaban entre sí. No había comunión entre ellos. Pero Jesús dice, vamos a los lugares vecinos. Y dice, ¿cuál es el propósito de ir a los lugares vecinos? Hermano, más que ir a hacer turismo, más que ir a conocer, siempre hay que darse un chancecito para conocer algo, pero no critiquen por favor a los misioneros y de repente, a veces los misioneros son un poquito ingenuos y suben fotos el día de todo el mes que pudieron salir a un lugar a pasar un poquito de diversión y la suben. Y la iglesia local dice, la iglesia nacional dice, ay, para eso les doy yo, para que vayan a pasear. Pobrecito, un día en un mes o en 3 meses no habían tenido un día de paseo y ese día se fueron. Y cometieron el error de subir una fotografía. Misioneros, no anden subiendo fotos de cuando ustedes tienen su tiempo de familia, porque eso es para ustedes. Compartan cuando están haciendo el trabajo. Es necesario que predique también ahí. Casi que esto es una especie de llamado macedonio cuando escuchamos aquellas voces diciéndonos, envíennos por favor misioneros. Recuerdo hace unos años vino uno de los líderes
de misiones, justo de los misioneros que ustedes pusieron ahí, los tres proyectos que están en Camboya, vinieron para decirnos, su líder, el hermano norteamericano que está a cargo de ese sector, vino para decir al Salvador, muchas gracias. Llegó a mi oficina, llegó a donde hermano Jeremías, para decir muchas gracias por el trabajo que han mandado a hacer allá. Y nos compartieron algunos testimonios. Cuando oímos, por ejemplo, que en Albania se tiene que hacer partecitas los misioneros para atender 3, 4 iglesias a la vez y solo Dios sabe cómo logran eso. Hermanos amados, realmente tenemos misioneros VIP en nuestro país. Cuando de Paraguay los envían con un reconocimiento diciendo, gracias por venir a dar a Paraguay. Hermanos amados, tenemos misioneros que se están reventando el alma trabajando allá, que se están desgastando haciendo la obra del Señor, que están dispuestos a pagar el precio y lo están pagando. Porque ellos entienden que hay que predicar también allá. Jesús dice, porque para esto he venido. A mí aquí me empuja a pensar, Jesús tenía claro para qué Él había venido. Filipenses 2, del 1 al 11, habla de lo que hizo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue hasta la cruz. Él tenía claro, pero me empuja a mí a que pueda yo personalmente y pueda usted personalmente definir para qué hemos venido a este mundo. Que encontremos el propósito de por qué hemos venido a este mundo. ¿Cuál es la razón? Yo creo que tiene que ver algo más que solamente, mire, la rutina humana casi siempre es despertar, trabajar, comer y todo lo demás, ¿verdad? Dormir y otra vez aquel círculo vicioso. Y cuando siente, ay, qué cortita fue la semana, si solo eso hizo, dar vueltas, dar círculos. No fue a la iglesia ni una vez, no oró mucho, no leyó la palabra, no encontró cuál era la razón. Entonces creyó que era eso. Cumplir propósitos, propósitos materiales. Nosotros incluso como pastores en algún momento necesitamos evaluar y yo voy a estar solo haciendo círculos ministeriales, agendas y cubriendo agendas y no voy a entender para qué yo he nacido. No hay peor cosa, mis amados hermanos, para una persona que crecer, envejecer y morir sin encontrar el propósito de su existencia. No hay peor cosa. No hay cosa más triste ni lamentable de un ser humano que no descubra para qué nació. Y yo sí creo, hermanos, que el propósito de Dios para cada individuo no es solamente material, no es solamente académico, no es solamente social. El propósito de cada ser humano tiene que ver siempre con la vida espiritual. Siempre. Jesús dice, porque para esto he venido. Y en algún momento Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A mostrar la gran comisión, a mostrar y a ser el primero y más grande misionero. Vino a mostrar y a dejar clara cuál es la gran ordenanza que tenemos cada uno de nosotros. En Mateo 28, del 16 hasta el 20, nos habla acerca de esa gran comisión
que para muchos creyentes se vuelve la gran omisión. Lo omiten porque piensa que es para alguien más. Aquí se dijo 3 y 4 cosas de cómo se hacen misiones: yendo, dando, orando, y dijeron no estorbando. Yo creo promoviendo, hablando en bien de la obra misionera. ¿Sabe que hay un ejército de movilizadores locales? Hay comités locales de misiones, hay promotores de distrito de misiones, hay promotores de zona de misiones, hay todo un aparataje para que esto funcione. Y que ninguno de nosotros es indispensable, pero cada uno de nosotros es fundamental. Cada uno de aquellos que hacemos algo para las misiones, hermano, somos o estamos dentro de la gran comisión. Ahora, la gran pregunta es esta: ¿cómo debe anunciarse las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo? Yo quiero mencionar 4 cosas esta noche. Voy a ser rápido porque dicen que si quieres que te vuelvan a invitar, corto debes predicar. Hay 4 cosas que quisiera dejar en su mente. La primera de ellas: las buenas nuevas deben anunciarse con amor. La motivación debe ser el amor por el perdido. La motivación que nos lleva a hacer en cualquiera de las áreas que estemos haciendo obra misionera debe ser que amamos al perdido. Amamos al que va rumbo al infierno. Que no solamente le tenemos compasión y lástima a aquellas imágenes donde se ve la extrema pobreza, donde se ven niños desnutridos o comiendo de la calle o de la basura. Eso es parte de, pero que pensemos que toda persona que no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador está rumbo al infierno. Y eso entonces debe movernos a sentir amor, a sentir compasión, porque alguien, hermano, con amor nos habló a nosotros, nos insistió a nosotros. Alguien con amor se dedicó a nosotros para que ahora podamos gozar de la eterna salvación. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 nos hace una aclaratoria y nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él ama a la humanidad. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mayor ejemplo de amor por la humanidad, el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese de tal manera es un infinitivo. Da la idea de que no hay manera de cuantificar cuánto Dios nos ama. No hay manera de explicar, hermanos, cómo alguien que tiene la vida, podríamos decir, humanamente hablando, la vida hecha aquí, que tiene una profesión, que tiene un empleo, que tiene un lugar donde residir, que tiene una familia, que tiene lo necesario, pueda tomar la decisión y decir: todo esto lo tengo por basura o lo pongo a los pies del Señor para que Él vea si le sirve, porque yo tengo un plan que es servirle a Él.
Solo alguien que ama tanto al perdido o alguien que está medio loco. De hecho, los misioneros están medio locos, hermano. Se tiene que estar loco para dejar todas las comodidades. Pero loco por Cristo. Loco por el Señor. Seducido por el Señor. Me sedujiste, oh Dios. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Yo creo que cada uno de nosotros hemos en uno de estos altares llorado cuando le hemos dicho al Señor, sí, ya está bien, ya entendí. Ya entendí, Señor. Dejo mis sueños, dejo mis planes, dejo todo al pie de tu cruz. Y encárgate tú de ahora en adelante de lo que tú vas a hacer conmigo. No solo hemos sido objeto, pero también debemos ser portadores de dos cosas que son hermanitas. La primera de ellas es la misericordia. La misericordia, hermanos, es el perdón que Dios nos ha dado de un castigo que merecíamos. Eso es misericordia. Eso nos pone en una condición de miserables, ¿verdad? Porque ha sido la misericordia de Dios la que nos perdonó del juicio eterno. Pero la misericordia es hermanita gemela de la gracia. Y la gracia es el don, el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Mire qué cosa más tremenda. No solo perdona nuestra deuda, sino que además nos da el más grande de los regalos. Entonces la misericordia y la gracia deben ser dos elementos que nos deben mover a nosotros. Como iglesia local, como iglesia nacional, debe haber gracia y misericordia en nosotros, porque eso es lo que hemos recibido. Decíamos, Jesús se despojó de todo. Jesús dejó todo su trono, dejó sus privilegios, dejó su lugar para venir y morir por nosotros. Así que debemos, hermanos, ser movidos a llevar esas buenas nuevas por amor al perdido. En segundo lugar, las buenas nuevas deben comunicarse con fidelidad al mensaje. Por eso usted ve a veces que alguien es aprobado, pero todavía está en un, ¿verdad?, proceso, porque se necesita no solamente que diga yo quiero, que tenga la pasión para hacerlo, sino que se necesita que en efecto vaya cargando el mensaje completo del Evangelio. Que no lleve otro tipo de cosas. Que no lleve otro tipo de mensaje, o que no lleve un mensaje alterado, o un mensaje, se dice en buen salvadoreño, cutarreado, ¿verdad? Un mensaje a medias. Sino que se lleve el Evangelio completo. Y algunos podrían pensar, ¿por qué un misionero tiene que pastorear antes? Porque lo que va a ir a hacer allá es pastorear. Lo que va a ir a hacer es eso. ¿Por qué un misionero debe tener experiencia nacional de ganar almas? Porque ¿qué va a ir a hacer allá? ¿Por qué un misionero tiene que tener experiencia de plantar obras? Porque eso es lo que va a ir a hacer allá. De consejería, ¿por qué? Si eso es lo que va a ir a hacer allá. ¿Por qué tiene que tener experiencia en liberación y todas esas áreas? ¿Por qué es lo que va a ir a hacer allá? Debe llevarse el mensaje completo. Y el mensaje completo tiene por lo menos 4 pilares fundamentales.
4 verdades cardinales del Evangelio. Y es que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene pronto. Si le quitamos cualquiera de esos puntos al Evangelio, ya no es Evangelio. Ya no es el Evangelio completo. Es un Evangelio a medias. Es un Evangelio que le falta algo. Quítele, por ejemplo, quizás lo más controversial para muchos, el que Cristo bautiza. Quíteselo. Y usted va a ver un evangelio sin sabor. Diga sabor. Pero dígalo con gracia. Sabor, diga. El evangelio pierde el sabor al sacar de la ecuación la actividad del Espíritu Santo. Pierde el sabor y se vuelve un evangelio insípido, un evangelio teórico, pero no un evangelio de experiencia de poder. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder para ser testigos. Entonces se necesita anunciar el evangelio con fidelidad, sin quitarle ni ponerle. Un mensaje bíblico y doctrinal. Se necesita llevar el evangelio completo. Cristo sana, salva, bautiza y viene. Y se necesita llevar un mensaje evangélico. ¿Qué quiere decir eso? Un mensaje de buenas noticias. Hay que llevar las buenas noticias. Lo que se lleva cuando se hace la obra misionera no es otra cosa que las mejores noticias que este mundo ha recibido. Que hay salvación en Cristo. Que Cristo ama a la humanidad. Que Jesús no hace distinción de raza, ni de latitud del mundo, ni de ninguna otra cosa que el ser humano sí las hace. En India, por ejemplo, que hay, es por castas. Pero el mensaje es el mismo, no importa la capacidad económica que tenga. Es el mismísimo mensaje. Buenas noticias. Por lo tanto, debe llevarse el mensaje completo. Completo. Yo antes pensaba, bueno, miren, si vamos a hacer un culto ahí evangelístico, no recojamos ofrenda para que los... ¿Por qué? Pero no vamos a orar en lenguas porque hay a mí. ¿Por qué? Pero de esto yo recuerdo cuando acepté al Señor, el muchacho bueno, él era mi compañero de escuela y me acompañaba, me iba a traer y para la iglesia y así. Y tenía quizás menos de un mes de haber aceptado cuando anunciaron un ayuno para los jóvenes. Y me dijo, mira, va a haber ayuno, pero vos no vayas porque vos estás comenzando, me dijo. ¿Cuántas veces, hermano, cometemos ese tipo de errores? Si yo estaba que echaba fuego de ganas de saber más, de recibir algo. Yo estaba pero en un primer amor que me ahogaba por estar ahí. Yo no me perdía culto. Yo no me perdía hasta la reunión de las hermanas. Yo iba a lo que fuera, que hablaran del Señor. Yo estaba ahí. Hermano, yo contaba los días, literalmente. Ya llevo 10 días de ser cristiano, decía yo. Hoy que ya llevo 30 y voy para los 40, ya no me... Yo me acuerdo que me ponían a barrer el patio de la casa y yo estaba ahí memorizando los libros de la Biblia. No había pasado ni un mes cuando yo me sabía los libros de la Biblia, cuando yo estaba, ya sabía hojear la Biblia. Es que tenía un hambre, una sed. Y aquel indio diciéndome, no vayas al ayuno.
¿Cuántos cristianos, hermanos, estamos deteniendo a otros para que crezcan? Si nosotros nos ponemos empedernidos y no caminamos y otro viene con mayor velocidad, hágase un lado y que avance, porque Dios está necesitando ese tipo de hombres y de mujeres que se levanten en autoridad, que amen al Señor, que estén dispuestos a aprender para llevar el mensaje completo. En tercer lugar, las buenas nuevas deben comunicarse donde no se ha anunciado antes. Esto nos lleva a hacer prioridades. Hermanos, necesitamos enviar misioneros de manera prioritaria a plantar obras y a pueblos no alcanzados o poco alcanzados. Necesitamos priorizar eso, porque la tarea es grande. La tarea es grande. Pero ¿qué tal si mandamos un misionero para que sea en una iglesia como esta, allá en qué sé yo qué país del mundo, que sea el ministro de alabanza que compite y pase peleando con los otros ministros de alabanza que hay en esa iglesia? La Iglesia Nacional no tendría ningún logro en eso. Sería absurdo, sería desperdiciar recursos. Cuando necesitamos enfocar la obra misionera a la plantación de obras, priorizar el alcance de los pueblos no alcanzados, los lugares vecinos, dijo el Señor. Vamos a los lugares vecinos. Hay lugares que todavía no se ha conocido ni siquiera una vez acerca de Jesucristo. Nunca alguien ha hablado del Señor. Los confines de la tierra. La ventana 1040. Los grupos étnicos, tribales, no alcanzados. Las naciones que en algún momento fueron naciones donde el avivamiento fue poderoso, pero ahora son prácticamente naciones muertas en vida que necesitan el evangelio para levantar un nuevo despertar del Señor. Hermanos, la tarea es tan grande, la tarea es tan apremiante, el tiempo es tan corto, que no podemos desperdiciar recursos. No sé si el año pasado, hace 2 años, le pedí a una de las misioneras solteras, porque a veces se discriminan a las misioneras solteras porque van solas, porque pensando con mentalidad de tiburón salen baratas, o baratos mandar misioneros solteros. Claro, hay que ver que vayan bien espirituales, ¿verdad? No van a ir a caer por allá. Y se casen también, tienen que casarse, pero muchas veces, hermanos, podemos pensar que no van a ir a hacer un buen trabajo. Sin embargo, hacen trabajos excelentes. Ustedes tienen ahí a la hermana Roxana, la hermana Vicky Martínez. Tremendos trabajos. Tremendos. Porque Dios lo que busca es disposición. Qué bueno cuando mandamos un equipo grande, una familia grande. Gloria a Dios por las familias grandes. Pero también los misioneros solteros a veces se pasan desapercibidos y duermen donde sea y comen cuando hay. Y mascan chicle y todo eso. Debemos priorizar, hermanos. Priorizar los lugares donde hay grande necesidad. Y en cuarto lugar, las buenas nuevas deben anunciarse con un sentido de urgencia. Cuando fue la pandemia y hoy después ha quedado la cultura de dar espacio, ¿verdad? Y se hace a un lado para que las patrullas, las ambulancias pasen. Pero en la pandemia y sobre todo aquí en la capital, eso era cada ratito que se oían ambulancias por todos lados. Y uno decía, otra emergencia. Y algunos, Señor, guarda a esa persona, sánala, Señor, guarda su vida. Se hace espacio para que pasen
precisamente porque es una emergencia. Precisamente porque ahí va alguien luchando entre la vida y la muerte. Precisamente porque el tiempo es un factor con el cual no se tiene mucha amplitud bajo una emergencia. Hay una parábola en la palabra en donde un hombre manda a buscar o va a buscar empleados. Y va a buscar empleados en la mañana y trae algunos que vienen a trabajar. Va a las 9 de la mañana y trae otro grupo. Va al mediodía y trae otro grupo. Va a las 3 de la tarde y trae otro grupo. Y a uno esperaría que después ya no haga más, ¿verdad? Pero va a las 5 de la tarde y busca a otros. Y le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Nadie nos ha contratado. Vénganse a mi viña. Pero faltaba una hora. Apenas una hora para que el tiempo se acabara. Solo una hora. Pero lo lleva. Y seguro que se tardaron todavía unos 10 minutos en ponerse adecuados para el trabajo. Y comenzaron a trabajar con ganas. Quisieron hacer algo bastante, mucho, pero no pudieron hacer mucho. Y sonó el pito, que era la hora de salida. Y ellos estaban diciendo, pues con que nos dieran la cenita estaríamos contentos, ¿verdad? Porque no hemos trabajado mucho. Pero viene el patrón y comienza a pagar, y le paga a los primeros el denario con el cual se había acordado. Y uno a uno los grupos van pagándole, y los primeros cada vez que, pero este trabajó menos. Uy, pero eso es mucho menos. Vamos a ver qué pasa con los que solo vinieron por una hora. Y les paga exactamente lo mismo. Y, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí que les pagaron lo mismo? Y les dice, amigo, ¿tienes problema con eso? ¿Tienes problema con que yo sea bueno? ¿Tienes problema con que yo de mis recursos le pague igual? Yo no te he hecho ningún agravio a ti porque te ofrecí un denario y un denario te he pagado. Así que no te metas en este asunto porque esto es entre el obrero que fui a traer a las 5 de la tarde y yo. Dios, hermano, está en su reloj, en el cronos de Dios o en el kairos de Dios. Se está en el tiempo, hermano, límite de la historia de la humanidad. Vemos las señales cumpliéndose, vemos las situaciones que están pasando en el mundo, vemos las catástrofes. Bueno, Ecuador hace poco estaba ardiendo, no llovía y el montón de incendios. Por otros lados en Europa inundándose, en el desierto lloviendo y habiendo desastres. ¿Qué significa eso? Que el tiempo se está agotando, que la tierra está gimiendo de dolor y está clamando porque venga el Redentor. Pero eso significa, hermanos, que hay todavía una tarea por hacer, que necesitamos hoy más que nunca predicar el Evangelio de manera urgente. Necesitamos poner manos a la obra en este asunto. No podemos postergarlo, no podemos dejarlo para después, no podemos dejarlo para algún día. Necesitamos hacerlo hoy. Puede ser que si pensamos que mañana tengo tiempo, ya no lo haya. Puede ser que si yo digo, algún día yo voy a ir a las misiones, ya no vaya. Puede ser que si usted ha dicho, bueno, cuando yo salga de todas mis deudas y salga de todos mis problemas financieros, entonces voy a comenzar a dar para las misiones. Puede ser que ni salga siquiera de esos líos. Es con urgencia. El mensaje debe predicarse con urgencia, porque los tiempos son finales, porque el Señor, hermano, está a las puertas, porque Él ha prometido regresar por su iglesia.
Y Él está siendo lento para la ira y grande en misericordia, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la manera en que estos puedan proceder al arrepentimiento es cuando nosotros vamos y les compartimos el mensaje y ellos son confrontados por el Espíritu. Pensando quizás con mentes, ¿qué diría? Pensando fácil, ¿verdad? Y dijéramos, bueno, yo que el Señor, yo ya no le estuviera rogando a la iglesia que lo haga. Mandaría una legión de ángeles que hagan campañas en cada pueblo, y con los ángeles habrían, pero cantidades de personas convirtiéndose. Pero ¿sabe cuál es la cosa? Que los ángeles no saben lo que es ser perdonados. Porque los que fallaron fueron destituidos. Pero los ángeles que están en los cielos, ellos no saben qué es el perdón, ser objeto del perdón. No saben qué es ser redimidos, porque ellos nunca han pecado. Pero usted y yo sí sabemos. Sí sabemos de dónde venimos. Sí sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. Sí sabemos cómo Dios ha sido bueno, hermano, y ha tomado toda aquella multitud de pecados y la ha echado a lo profundo de la mar y nos ha salvado. Por lo tanto, es menester que nosotros, los que hemos sido objeto de esa gracia, de esa salvación, prediquemos la palabra del Señor y lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, cuando nos dan chance y cuando no nos dan, pero hay que hablar del Señor. Y hay que llevar el mensaje, porque es hoy. No va a ser algún día. Es hoy el tiempo para hacerlo. Me encantó lo que un misionero de Vivir Muerto dijo en una ponencia un día. Es necesario, dijo, conocer a Jesús. Es necesario hacer famoso a Jesús. Pero en tercer lugar, es necesario apartarnos y morir para que Jesús siga siendo famoso. ¿Qué significa esto? Que la gloria debe ser toda para el Señor. La gloria debe ser toda para Él. Yo creo que es el tiempo para que ya no le tengamos tanta lástima a este cuerpo, para que ya no le tengamos tanta lástima a nuestro bienestar, para que ya no estemos tan apasionados por hacernos tesoros en esta tierra, sino que nos apasionemos por sembrar algo que va a perdurar hasta el reino de los cielos. Es el tiempo de invertir en la obra. Y no solo piense al hablar de inversión en dinero, pero es el tiempo de dar vidas. Es el tiempo de rendir vidas. Es el tiempo de desgastarnos. Es el tiempo de predicar, porque ahora es de día, pero va a venir la noche en el cual no se puede trabajar. Hoy por hoy se puede predicar. Y va a llegar el momento en que no sea posible. Con urgencia. La sirena de la ambulancia está sonando. Muertos hay todos los días que están yendo al infierno. En todo el mundo. Doctrinas erróneas están surgiendo para confundir aún a los creyentes. Mentiras y falsedades están surgiendo todo el tiempo. Cristos y falsos cristos y falsos profetas se están levantando día a día. Pero usted y yo tenemos esta verdad
y tenemos el compromiso de predicarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quizá algunos vayan, quizá otros den, intercedan. No estorben, dijo la hermana. Hablen en bien, promuevan la obra misionera y hagamos equipo para lograr lo impensable, para lograr que este evangelio del reino sea predicado hasta los confines de la tierra. Que personas de todas las latitudes del mundo, cuando lleguemos allá donde el Señor, quizás se acerquen y digan gracias por pensar en los albaneses. Gracias por pensar en los paraguayos. Gracias por pensar en los de India. Gracias por pensar en los niños. Y quizás se acerque un chinito, o quizás se acerque un indio, o quizás se acerque a un árabe y le diga gracias. Y usted diga, yo no lo conocí, pero sembraste y el mensaje llegó. Hagamos equipo, iglesia. Hagamos equipo. Levantemos un mover misionero como nunca en la historia. Atrevámonos a soñar, a creer y a obrar. Porque este es el tiempo de Dios para nosotros. La última hora es. Pero debemos trabajar. Porque la paga será la misma. Quisiera estar de pie. Dígale conmigo al Señor: aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor. Si tú puedes usar lo que no es, aquí estoy yo, Señor. Quizá usted piense, quizá yo no soy mucho, no tengo mucho para ofrecer, no tengo mucho para dar, no represento mucho, o mi edad ya no es para poder ir. Pero todos podemos hacer un equipo. Todos podemos sumar en este proyecto del cielo, que es la salvación del alma perdida del hombre. ¿Por qué no le